tal? Buenas tardes, mi nombre es Raúl Martínez. Bienvenido a tu segunda clase de introducción a las ciencias sociales. Como ya lo sabes, el día de hoy vas a estar viendo lo que es la ciencia, para qué funciona la ciencia, y esta es la pregunta central la cual vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Qué es la ciencia? ¿Para qué nos funciona? ¿De qué función? ¿Para qué función tiene para nosotros la ciencia? Es muy importante saber que primero y ante todo la ciencia es algo particularmente pues interesante, ¿ok? No es algo para podernos pues aburrir, cosas parecidas, como normalmente nos han enseñado la ciencia, ¿no? Algo aburrido, algo pues bastante pues complicado, ¿no? Más allá de que pues la ciencia sea pues incluso hasta un problema de estudio, algo parecido, nosotros o trato de que pues entienda la ciencia de diferente manera, ¿ok? Y más el hecho de las ciencias sociales. Recuerda el día de hoy, o bueno, en esta materia estás aprendiendo ciencias sociales sobre lo que es el derecho, sobre lo que es la economía, sobre lo que es la psicología y de dónde devienen este tipo de ciencias. Pues es muy importante para cada uno de nosotros aprender de dónde provenimos, ¿ok? Si bien parece que la historia o parece incluso que cada creación de la ciencia es un poco rebuscada, un poco aburrida, trataré de ser lo más breve posible e incluso lo más pues explicativo para que nosotros vayamos formando pues incluso hasta una línea del tiempo en donde vayamos aprendiendo cada uno de estos elementos. Ahora bien, por si no fuera poco, también en esta parte o en esta posición, también, o bueno, en esta clase incluso estaremos viendo qué, qué es lo que tiene la ciencia, cómo nos ayuda la ciencia o cómo nos ha ayudado como humanidad. Ok, pues lo primero y ante todo, definir la ciencia es muy importante para que nosotros podamos entender y comprender hacia dónde vamos. Bien, la pregunta o la reflexión del día de hoy es: ¿por qué sabemos que no somos animales? Es muy sencillo responder esa pregunta, ¿no? Primero que pues, no estamos peludos o algo parecido. Pero si nos remitimos más a características humanas, pues nosotros pensamos. Nosotros podemos decidir por nosotros mismos, nosotros reflexionamos, nosotros sabemos acerca de muchas cosas. Es muy importante poder decir esto. ¿Para qué? Porque, pues bueno, en realidad los animales no pueden hacer ciencia, ¿ok? Pueden incluso hacer fenómenos naturales, pero por así decirlo, comprobarlo, lo pueden realizar. ¿Ok? Es una de nuestras pequeñas introducciones a esta pequeña reflexión de lo que es la ciencia, para qué nos sirve la ciencia, cómo funciona, qué es lo que ha hecho por nosotros durante la humanidad. Pues en realidad todo lo que conocemos, nuestros teléfonos celulares, nuestras lavadoras, nuestras estufas, de cómo nos sentamos, cómo sentirnos mejor. Para eso funciona la ciencia. Ahora bien, si tomamos en cuenta que la ciencia también nos ha ayudado a dar explicaciones, pues ¿qué tipo de explicaciones nos podría haber dado la ciencia? Por lo menos en este caso las ciencias sociales. Por ejemplo, las ciencias sociales han explicado muchos de nuestros elementos. En este caso, elementos como, por ejemplo, el cambio social, que es algo muy importante. Por ejemplo, elementos como la delincuencia e incluso pues problemas que van más allá de nuestra comprensión, como lo son incluso el amor o la comunicación, cosas por el estilo. ¿Ok? Cosas que hacemos día a día, día con día, pero no les ponemos la suficiente atención por, pues, por ejemplo, estar con otro tipo de necesidades. Es muy importante reconocer que la ciencia nos ha educado, nos ha hecho e incluso nuestras materias están enfocados a un ente científico. Este ente científico es lo más importante para nosotros para que nosotros podamos pues interpretarlo, ¿no? Como ya les dije, el uso de las matemáticas, por ejemplo, es muy fundamental para la ciencia, ¿no? Pero día con día el cambio, todo este tipo de cosas, pues nos hace reflexionar un poco. También pues nos podemos poner del lado de las matemáticas en este caso. Podemos decir que somos producto matemático. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero en este caso pues teníamos que imaginarlo. Imaginar cómo las matemáticas han influido en nuestra vida social. ¿Ok? Ahora bien, además de ello, comprender y entender que pues no estamos solos en el mundo, o por lo menos en este mundo. No estamos solos en este mundo, tenemos pues más personas, ¿no? Más entes vivientes con los cuales compartimos espacio.
Este espacio es denominado por nosotros, ya sea casa, ya sea hogar, ya sea colonia, calle, familia, territorio, pues, mexicano, cosas por el estilo. Y más allá de eso, pues nosotros dentro de ese territorio convivimos con más personas, iguales o desiguales, ¿ok? Llamémonos iguales como familia, como, no sé, amigos incluso, y desiguales a todo el resto de conocidos, por ejemplo, vecinos, compañeros, alumnos en este caso, eh, cosas por el estilo. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Ok? A que estos productos sociales no están pues fuera de la ciencia, ¿no? Que el hecho de que sean desconocidos o conocidos no quiere decir que pues no sean ciencia. Incluso que pues la idea que, que quiero provocar aquí es que nadie está apartado de la ciencia, nadie está fuera de la ciencia, sino más bien todo lo contrario, todos somos seres de ciencia, podemos hacer ciencia, podemos conocer teoría y más allá de todo, que pues de poderle dar una explicación a diversos fenómenos, los cuales pues nos rodean dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, cosas por el estilo. Así pues nosotros tendremos una amplia comprensión de estos fenómenos. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí o lo que vamos a ver aquí es toda una clase acerca de pues incluso historia. El hecho de que pues solo veamos ciencias sociales no quiere decir que nada más vayamos a ver ciencias sociales. Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo que implica sociedad, economía, política, física, incluso hasta la física, podemos pues explicarla dentro de esta materia. El hecho es de que incluso podamos ver de dónde viene la ciencia, cómo estamos haciendo esta ciencia, de dónde está proviniendo la idea de ciencia. Entendemos muy bien y está muy bien entendido que pues la ciencia tiene un origen, ¿ok? Pero ¿cuál es ese origen? ¿Por qué se originó? ¿Cuál era la inquietud en ese momento? Comprender el espectro histórico que está sobreguardando en ese momento, pues es muy importante también para la ciencia porque, pues bueno, de ahí vienen las mejores ideas. Ideas que pueden ser explicadas, pueden ser tomadas en cuenta e incluso pues pueden ser interpretadas de diferente manera. A su vez, estas ideas, al ser interpretadas, tienen que ser comprobadas. Tiene que ser un hecho comprobable, tiene que ser un hecho específico y tiene que explicar algo, algo que está dentro del mundo. No podemos meternos a campos como la metafísica, que por ejemplo comprenden ideas o conceptos que utilizamos a diario que están fuera de nuestro alcance comprobable. Por ejemplo, el amor. Nosotros podemos decir el amor vale 5 y si tú tienes 5 de amor, pues ya estás enamorado. No, no funciona así el amor. El amor funciona de distinta manera. ¿Cómo sabes que estás enamorado, por ejemplo? Eso cada quien lo puede responder y de muy diferente manera. Sin embargo, a pesar de ser un hecho humano, no se puede medir. Ahora bien, tomemos en cuenta otro ejemplo, la libertad. La libertad también es un ejemplo de pues ideas incluso hasta metafísicas. Estudiar acerca de la libertad quiere decir que pues si vivimos aquí estamos libres, pero si vivimos así ya no estamos libres o qué, ¿no? Las limitaciones de las definiciones son hechos que pues nos pueden ayudar a incluso comprender fenómenos y a explicarlos, pero estos fenómenos pues no metafísicos porque en realidad la metafísica se explica de otra manera, teniendo en cuenta que pues solo por ejemplo, la ciencia explica todo lo que está dentro de este mundo, podemos decir, no sé, por ejemplo, que existe la gravedad. Sabemos que mi pluma se cayó porque existe la gravedad. Eh, es por ello que pues podemos explicar incluso ese tipo de cosas. Pero anteriormente no se podía explicar tan fácil. Había ciertos métodos, incluso ideologías que explicaban este tipo de cosas. Eh, la religión es una de ellas. La religión es muy importante dentro de la historia de las ciencias. ¿Por qué? Porque a través de ella se explicaban cosas, ¿no? Dios era el principal argumento para poder explicar, no sé, diferentes situaciones naturales o humanas. Ya después de ello, pues empezamos como con ideologías, y es cuando entramos con la historia de la filosofía, historia, pues incluso de las ciencias sociales, que a partir de, pues el siglo de la ilustración o el siglo de las luces, empezamos como a ver de diferente manera estos hechos, ¿ok? Bueno,
si existe un Dios o no, podemos ponerlo en duda, pero tenemos de este lado algo que se llama ciencia. ¿Y cómo sabemos que es ciencia? Porque es comprobable, ¿ok? Ya en el siguiente video veremos qué es la ciencia más o menos de manera formal. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, ejem. Pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico, los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo, hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1.000.000 de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado. Caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is, if it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía nadie ha hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? Habiendo visto lo anterior, pues pasemos con la materia o realmente entremos en materia en donde empezaremos a ver de dónde empezamos, de dónde inicia toda esta discusión, desde qué puntos de vista nos vamos a dar. Ya tenemos algo claro de sobre qué es la ciencia. Ahora bien, pasemos a algo más formal, un punto más interesante dentro de las ciencias sociales, que pues ya serán las visiones acerca de cómo se concibe el mundo. A la ilustración.
La ilustración se caracteriza por ser un movimiento bastante interesante dentro de la historia. Recordemos, anteriormente solo habían ideas, filósofos hablando de sus ideas, de cómo se debe de vivir, qué sería lo propio para vivir, qué los podríamos beneficiar, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, pues estas ideas eran fundamentadas y bien fundamentadas por otros críticos, ¿no? Donde se oponían a lo que los otros pensaban. Era como un mundo de las ideas, provenientes de Grecia o de Europa incluso, ¿ok? Así como va cambiando la historia del conocimiento, va cambiando pues también la historia de que normalmente conocemos, la historia del mundo. En este caso, pues la ilustración es una parte muy importante y fundamental dentro de la historia, pues es un hecho que hemos de reconocer que la ilustración es un parteaguas, algo que pues nos ha de llamar mucho la atención a todos los estudiantes y a todos los jóvenes, porque no solo hubo cambios dentro de las ciencias sociales, sino también en las matemáticas, en la física, en la química. Incluso desde aquí empiezan como grandes pensadores acerca de la física, la química, la biología, se hacen grandes descubrimientos e incluso se tienen en cuenta estos descubrimientos para poder pues incluso empezar a usar otros métodos. Estos métodos quieren decir que a lo que ellos buscaban o lo que ellos querían explicar era la verdad. La búsqueda de la verdad en este momento ya es fundamental, ¿ok? A lo largo de la historia también se quiere dar cuenta de la explicación de fenómenos de incluso naturales, pero también se estaban dando cuenta que no solo había fenómenos naturales, sino también fenómenos sociales, los cuales pues no podríamos saber si, o bueno, si no observamos tantito, ¿ok? En efecto, si nosotros pues estudiamos física, nos concentraremos mucho en la física, pero bastantes de estos pensadores, o muchos de ellos, pues se empezaron a observar a la sociedad de otra manera, ¿no? De otra manera más allá de la ética, del por qué la gente se comporta como se comporta. En este caso la ilustración es un periodo importantísimo, un periodo en donde pues el cambio surgió. ¿Ok? Si vemos esta imagen podemos denotar o ver que hay pues muchas similitudes, ¿ok? Con pues el ahora, ¿no? Pero con las herramientas de antes, ¿ok? Podemos ver a gente que por ejemplo está lavando, gente comiendo, cosas por el estilo. Entonces, el hecho de retratar este tipo de actos por así decirlo, si podemos llamarlo acto, el hecho de retratar pues lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento ya era algo, ya era distintivo de la época. Por lo tanto, pues si nosotros podemos entender eso, el arte como un movimiento social, como un movimiento que pues está causando polémica dentro de nuestra sociedad, ¿ok? Entonces, el arte podría reflejar o es un reflejo de lo que hay en nuestra sociedad, por ejemplo. Entonces, pues aquí y en este caso en específico, en esta pintura en específico, pues nos muestra este tipo de cosas, como estos cambios empezaban a denotarse. Y si se dan cuenta, pues la mayoría de la gente parecen ricos, ¿no? Parece muchísimas personas e incluso parece ser una fiesta. Sin embargo, pues este tipo de arte se hacía hacia los ricos para poder pues demostrar que ellos sí eran ricos, ¿no? Que ellos tenían el poder incluso de poder pagar algo que no necesariamente necesitaban, pero el arte es un reflejo de lo que había en ese momento. Ahora bien, podemos pasar como a lo intelectual o a cosas por el estilo, ¿ok? En este caso, si podemos ver aquí, fue un movimiento intelectual. La ilustración es un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta el principio del siglo XIX. O sea, abarca gran parte de muchos sucesos, incluso la revolución industrial. ¿Ok? Si recordamos muy bien, en este caso la revolución industrial fue el cambio que realmente pues proporcionó pues por así decirlo, la maldad, la bondad, si lo queremos ver de cierta manera. ¿Por qué? En este caso, recuerden, eh, la revolución industrial fue el cambio de la producción manual a la producción industrial. Esto quería decir que nosotros ya no tenemos que, o bueno, como trabajadores, ya no teníamos que
a hacer mucho con nuestras manos, sino más bien esperar a que el producto estuviera, ¿no? Esto a base de máquinas. Entonces, ¿qué es lo que favoreció la producción industrial? En este caso, pues muchísimo, solo para las empresas y para un concepto que vamos a empezar a tocar, que eso es la burguesía. La burguesía es muy importante en ese momento porque la burguesía era quienes tenían pues, los medios de producción y los medios de producción hablando como las máquinas para que, no, para que pues, pudiesen trabajar. Ellos lo que hacían era pues rentar mano de obra barata pues a los demás, ¿no? A la gente que se quedaba, por ejemplo, sin trabajo, que sus tierras ya no funcionaban, que le compraban sus tierras por un precio pues exagerado, un precio muy muy bajo. Entonces, pues de esta manera empezaron como a existir pues distintas formas de comunicarse, distintas formas de entender a la sociedad, ¿ok? El rico empezó a ser muy rico y el pobre empezó a ser más pobre aún. Entonces, pues, y en ese momento, pues la sobrepoblación empezaba, ¿no? Empezaba como a ver una población bastante más amplia, bastante más grande. Ya empezábamos a ver de distintas maneras, ya había más problemas, incluso el nacimiento, por ejemplo, del robo, como ahora lo conocemos, pues también dio parte o es parte fundamental en este momento, pues ya los pobres eran muy pobres, entonces pues sí, anteriormente, no, con esto no quiere decir que anteriormente no hubiera robo, pero es en este momento donde el robo empieza como algo más fuerte, más latente, más como de necesidad que otra cosa. Entonces, pues la idea empezó así, movimiento intelectual. Ahora bien, la razón era que la luz iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. En este caso, hablamos de, por ejemplo, un siglo donde los cambios políticos, donde los cambios ideológicos empezaron. La ilustración, o bueno, estos ilustradores estaban formados por una gran base de intelectuales que, pues, por si no fuera poco, eran ricos. Estos intelectuales, pues, empezaban como por la búsqueda de la verdad, ¿ok? Ya había bastantes ideologías, como les decía, bastantes ideas, ¿ok? Nosotros podíamos contradecir alguna idea como pensador, ¿no? Pero si en ese momento necesitábamos una idea clara de lo que era la verdad o la verdad en ese momento, entonces nosotros necesitábamos o teníamos la necesidad de buscar y de estar seguros de que esa verdad fuera total, universal. A lo que quiero llegar es que el humano siempre ha estado con esa incertidumbre. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Desde tiempos muy atrás. Vemos aquí desde el siglo de las luces que pues no es una particularidad del humano ahora conseguir la verdad, no. Es más, es más propio de nuestra naturaleza, ¿ok? Es propio de nuestra naturaleza humana el buscar la verdad. Entonces, pues la verdad es algo que necesitaban en ese momento. Y bueno, esto con pues los intelectuales ricos y siendo pues ricos o muy ricos, empezaron como a buscar este tipo de verdad, el conocimiento. Entonces, es así como pues empieza como el siglo de las luces o el principio del iluminismo, por así decirlo. Mucha gente lo suele llamar iluminismo. Em, pero bueno, en este caso, esto es como el parteaguas, la ilustración. Pero ¿qué trajo consigo la ilustración? ¿Ok? Hasta aquí, pues tenemos consigo un contexto histórico, el cual nos menciona que la ilustración, pues sí, es un parteaguas, algo distinto, ¿no? En donde pues empezamos a pensar de manera distinta. Sin embargo, aquí empieza, pues, por así decirlo, lo bueno, ¿ok? ¿Por qué? En este caso, pues sí, primero se caracteriza porque se difundió entre la burguesía, como ya se los decía, y sectores de la aristocracia. Esto quiere decir que, pues, el conocimiento solo era adquirido por ricos, o sea, no era para pobres, sino más bien para ricos. Los ricos solo tenían este conocimiento. Ahora bien, consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero y se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación.
Es fundamental entender esto porque es la primera base del racionalismo, ¿ok? En este caso, al dar nosotros un contexto, o el que yo esté dando un contexto histórico no es por nada, sino más bien para que ustedes, como alumnos, sepan de dónde viene el conocimiento. El estudio del conocimiento, como lo es la epistemología, es muy importante para fundamentar las bases de cualquier ciencia. Esto quiere decir que cualquier ciencia tiene una base epistemológica, el estudio de sí misma, ¿ok? De dónde viene, de dónde proviene, cómo empezó, y es lo que nosotros estamos haciendo, pues estudiar de dónde viene y hacia dónde vamos, ¿ok? Ahora bien, también otra de las cosas que pues hacía la ilustración era negar cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Esto quiere decir que las ideas como Dios, por ejemplo, empezaban a ser rechazadas. Si lo recordamos muy bien, anteriormente nosotros teníamos un origen pues más politeísta. Esto quiere decir que teníamos muchos dioses. ¿Ok? Entonces, si nosotros éramos politeístas en ese momento, nosotros explicábamos cualquier fenómeno gracias, por así decirlo, a Dios. Entonces, Dios tenía como gran parte fundamental en cada argumento. Sin embargo, se daban cuenta que esto no era un pensamiento pues racional, ¿no? Ya Dios era algo que ya no podíamos pues contener para explicar fenómenos naturales, por ejemplo. Dios ya no tenía como esa capacidad de explicar ciertos fenómenos. Ya no era porque Dios así lo quiso, ya necesitábamos otro tipo de explicación. Ahora bien, lo siguiente es también algo que cambia totalmente la visión de todos en este caso, la ilustración cambia en toda la ideología del mundo, que es en un contexto en que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar. Eso tenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Si bien lo recuerdan, pues antes existía el esclavismo, ¿no? El esclavismo solo para ciertas personas o incluso, pues, pues que se empezara como a debatir si una persona valía o tenía un valor económico, ¿no? Ahora bien, anteriormente, pues sí, en efecto, si yo venía de la familia real, pues yo tenía que ser alguien de poder. Ahora ya no. Ahora, en este caso, la ilustración trajo consigo el debate de por qué. La pregunta específica del por qué, ¿no? ¿Por qué las otras personas que, pues en realidad no tienen acceso a una familia y nunca lo van a tener a una familia real porque ellos pues deben de valer menos, ¿no? Empezaba como este debate, sí, todavía duró mucho, incluso pues hay cosas o bueno, hay momentos históricos en donde pues pasa esto, ¿no? El racismo, el clasismo incluso, pero en este momento ya empezaba a cuestionarse, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Porque la idea de que ellos fueran ricos, siempre pues los iba a hacer ricos, ¿no? En este caso, pues de ahí provenía esa idea. Ahora bien, en este caso, este debate, pues incluso empezó como a incluir a las personas en el conocimiento, ¿ok? De hecho, aquí decía que el conocimiento podía mejorar de las personas, bueno, la vida de las personas y de las sociedades. Eso quiere decir que, pues, en efecto, la idea no era, pues, atacarlos, la idea no era criticarlos, sino más bien mejorar, ir mejorando no como personas individuales, sino más bien como sociedad, mejorar como sociedad para que nosotros empezáramos a progresar. Y es en este momento en donde la idea del progreso también empieza. Sí, en efecto, todavía nos queda muchísima historia, las guerras, los cambios sociales, las revoluciones incluso, pero es en este momento específicamente, en este momento en donde pues empezamos como a decir por qué vivimos como vivimos. Y bueno, en ese caso, el punto anterior y este punto son casi lo mismo, cuestionó las monarquías absolutas y el principio del poder del rey que provenía del dios, ¿ok? Es necesario pues entender esto, que también pues existían las monarquías. El hecho de que existieran las monarquías quería decir que había un monarca, alguien que pues tenía el poder absoluto, no se le podía cuestionar, porque aparte de que venía de Dios,
pues él podría llegar a matarte o él podría contradecirlo, incluso era, no sé, muy penado, ¿no? Y bueno, eso no quería decir que pues estas personas estuvieran mal, ¿no? Estas personas pues tenían el poder gracias a que pues provenían de un linaje distinto. Sin embargo, esto no quiere decir que pues siempre estuvieran en lo correcto o cosas parecidas. Entonces, esto es lo que provocó la ilustración, incluso pues esta era la visión que tenía la ilustración, ¿ok? Lo que dio pie a pues varias formas de conocimiento, ¿ok? Entonces, una de estas formas, como les decía, es nuestro estudio de cómo, de dónde proviene nuestro conocimiento. El racionalismo es uno de ellos, es un modo de pensar, no necesariamente tiene que ser pues real o tiene que casarse con la teoría. No, es una parte que es fundamental en la historia de la ciencia, en este caso en la historia de las ciencias sociales. ¿Ok? Ahora bien, dice así. Bueno, aquí les subrayo esta parte que es el conocimiento innato, ¿no? Conocimiento innato, que podemos llegar a la verdad solo por el ejercicio de nuestra razón. Recuerden la razón como algo fundamental, no hay otra eh, pues forma de debatir, no hay otra forma de proponer otras cosas o proponer conocimiento si no es con el conocimiento innato, ¿ok? Incluso que pues proviene de nuestra razón, incluso antes de la experiencia sensorial, lo que ya veremos después, pero en este caso pues se debatía de dónde proviene, de dónde venimos, ¿ok? Y cómo podemos hacer válido nuestro conocimiento. Sí, ya les decía, entonces en este momento pues la búsqueda de la verdad era muy importante. Entonces los racionalistas decían, nuestra verdad viene incluso antes de nuestra experiencia social, viene de nuestra razón. ¿Ok? Ahora bien, el racionalismo viene en tres caminos por donde los humanos pueden llegar al conocimiento. La deducción, que sería deducir algo, o sea, tomar algo de lo particular a lo general, de las ideas innatas, o sea, de dónde viene nuestras ideas, incluso desde el nacimiento, nuestras ideas no son provocadas, sino más bien son entendidas del nacimiento, o no son heredadas incluso, ¿ok? Y de la razón, ¿ok? De la razón es algo muy importante aquí. El racionalismo se encargaba de eso, de poder decir que la razón era la parte fundamental e importante de nuestro conocimiento. ¿Ok? Sin embargo, muchas de las personas pues no creían en eso y más los intelectuales que en ese momento pues se debatían qué era el racionalismo, ¿no? Sin embargo, el racionalismo nunca quisieron decir, ah, nosotros somos racionalistas. No, de repente a alguien se le ocurrió las ideas, no provienen de nuestro ser, o bueno, no provienen de nuestras experiencias, sino más bien de nuestra razón. Si no se razona, no podemos decir que nuestra idea proviene de otro lugar. De los autores más destacados pues en este caso, el racionalismo vienen Descartes, Spinoza, Leibniz y Platón. Incluso Descartes es uno de los grandes, pues, una de las grandes personalidades dentro de las matemáticas, por ejemplo, de la trigonometría incluso, ¿ok? Entonces, pues Descartes propone algo distinto, no solo para pues las matemáticas, sino para las ciencias, la ciencia en sí, ¿ok? Descartes tenía una idea incluso de poder pues fundamentar el conocimiento a través de un método. Lo llamamos método cartesiano. Si alguna vez habían escuchado esto, pues es la base fundamental de la ciencia para poder provocar ciencia. Esto quiere decir que de aquí deviene pues todo lo importante de la ciencia, ¿ok? O bueno, el método, por así decirlo, el método científico proviene de aquí, de método cartesiano, ¿ok? Ahora bien, antes de pasar con el método cartesiano, es fundamental también entender que el racionalismo constaba, o las ideas del racionalismo también querían hacer todo matemático, que el conocimiento fuera matemático. La idea de que tu conocimiento fuera matemático es decir que, pues, no sé, eh, algo o cualquier, pues, fenómeno se pudiese interpretar de manera matemática. Ponle el número X, ponle el número y de cierta manera empezar a formular otro tipo de conocimiento, ¿no?
así pues darle cierta validez científica. Es por eso que pues las matemáticas son fundamentales, e incluso en cada ciencia, incluso las ciencias sociales. Pero en lo que nosotros nos vamos a concentrar es en el método cartesiano, ¿ok? El método cartesiano tiene 4 pasos, aquí los voy a subrayar. 1, 2, 3 y 4. Ok, lo que decía sobre el método cartesiano era, pues, primero no admitir jamás, jamás, cosa alguna como verdadera sin haber conocido la evidencia de que así era, ¿ok? La idea de que, pues, por ejemplo, que alguien llegara y nos dijera que 2 más 2 son 5, no lo deberíamos de aceptar como verdad, ¿ok? Porque en algún tiempo pudimos haberlo creído, ¿no? Si no sabemos matemáticas, como podemos decir, o podemos decir, oh, tiene muchísima razón, ¿no? La idea no era esa, ¿no? Sino más bien que a pesar de que nos llegue el conocimiento así como, no sé, de repente, no quería decir que nosotros lo tomáramos como verdad, sino más bien todo lo contrario, que lo cuestionáramos, que dijéramos por qué, ¿no? De aquí parte el segundo, en dividir cada una de las dificultades que examinaré, en tanto las partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución, perdón. En ese caso, pues el hecho era no solo analizar pues lo que ya nos había venido, sino más bien el hecho era pues dividirlo por partes, no solo quedarnos con la idea, sino más bien, ok, tenemos esta idea y se puede ver de distintas maneras. Volvamos a nuestro ejemplo del 2 más 2 es igual a 5. Ok, vamos a dividirlo en este caso, o el método cartesiano quisiera decir, tenemos 2 palitos, por ejemplo, y tenemos otros 2 palitos, ¿no? Lo que estamos haciendo es dividirlos, ¿no? Cada palito conforma uno. Entonces, al momento de dividirlos, nos damos cuenta que en efecto esto no es verdadero, ¿no? Habla de comprobar las cosas, dividirlas, cada una de las dificultades que examinaré, ¿ok? En este caso, pues poner en tela de juicio todo eso. ¿Cómo lo hago? Dividiendo cada parte. Bueno, en este caso pasamos al tercero, en conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más difíciles de conocer, para ascender poco a poco y gradualmente hacia el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo una orden perdón, entre los que no se preceden naturalmente. Esto quiere decir que, pues bueno, al momento de hacer el análisis de 2 más 2 son 4, quiere decir que cada uno de los elementos conforma uno. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros lo dividimos y al momento de dividirlo, pues los ordenamos, ¿no? No podemos poner así todos juntos, sino más bien los ordenamos uno, otro y otro. ¿Ok? Lo cual quiere decir que nosotros podemos llegar a conocimiento a través, pues, de la división incluso de estos dos dedos. ¿Ok? Sin embargo, estos dedos, pues es muy importante reconocerlos como uno, ¿ok? Tenemos una unidad, por eso es uno, la unidad. Y el último, en hacer todos los recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase al estar seguro de no omitir nada. Esto quiere decir que, bueno, si aquí vemos los dedos, en este caso, uno, 2, 3, 4. Ya los hemos revisado, ya los hemos dividido, ya hemos incluso pues unificado de cierta manera, hemos puesto lo más simple y lo más complicado y bueno, en este caso vamos a revisarlo, ¿ok? Revisarlo de nuevo, 1, 2, 3, 4, ¿ok? 1, 2, 3, 4. El hecho es de que nosotros acabamos de revisar de cierta manera, pues de nuevo si no hemos omitido algo o si se nos olvida algo. Es muy importante para el método cartesiano entrar en razón de saber si no hemos omitido algo, si pues en realidad nosotros estamos tomando cada parte de nuestro ser para que nosotros podamos incluso pues definir esto. Ahora bien, el método cartesiano es fundamental para la ciencia. La ciencia es algo que se debe de comprobar. Incluso la idea de la ciencia es pues conseguir la verdad. Sin embargo, esta parte o método cartesiano dio pie para que nosotros empezáramos a pensar en un método que nos hiciera llegar a la verdad. Incluso Platón lo decía, Platón con el mito de la caverna, ¿ok? En donde, pues se los voy a describir, el mito de la caverna habla de lo siguiente, pues un joven
que se encuentra encadenado dentro de una cueva o una caverna y que se encuentra con más personas dentro de esta caverna, pues lo único que ve es una luz al fondo y sombras, nada más, ¿ok? Lo único que podemos reconocer, o lo único que reconoce este hombre es que pues está dentro de una caverna, solo ve sombras y solo puede ver a sus demás compañeros. Sin embargo, entonces pues si en ese momento este joven es desatado, podría ver lo que hay fuera del mundo, ¿ok? Podría ver, primero reconocería las sombras y todo lo que no ya conoce, perdón, todo lo que ya conoce. Al momento de reconocer la que ya conoce, empezaría por ver nuevas formas, nuevos conocimientos y los empezaría a denominar. Sin embargo, al momento de volver a la caverna, pues había muchas de las personas a las cuales les habría contado este cuento fantástico, le podrían decir, no, usted está loco, usted no pertenece a eso, o sea, lo que vio no es cierto. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver aquí, aparte de tener muchas interpretaciones, la idea es, por ejemplo, tomar el conocimiento, o bueno, en este caso la ignorancia como fundamental dentro del conocimiento. No todas las personas quieren aprender, no todas las personas quieren, pues, saber acerca de, pues, el mundo, ¿no? Eso quiere decir que, pues, no todos nosotros, o no todas nosotras, pues entendemos cosas, ¿no? Hay cosas que pues no podemos lograr entender a simple vista, ¿no? O incluso nos negamos, muchos de nosotros, a aprender algo nuevo. Es por eso que pues de aquí viene de la razón, de por qué la razón pues tendría que dominar pues en el campo del entendimiento, por ejemplo. Ahora bien, vámonos con otra forma de pensamiento que se opone mucho al racionalismo, ¿ok? El hecho de que exista el racionalismo no quiere decir que no haya gente que, pues, perdón, se oponga a este pensamiento. Hay un pensamiento empirista en este momento. Dice el tipo único de conocimiento que importa para el empirista es aquel que puede ser formalmente medido o verificado. ¿Ok? El empirismo trabaja ciertos principios clave para explicar de dónde viene el conocimiento humano. El empirismo toma como pues clave en este caso la experiencia sensorial y la inducción. ¿Ok? Entonces, aquí a partir del empirismo empieza como la idea de formar o formular cosas para que nosotros podamos entender el campo de las ciencias sociales. ¿Ok? Entonces, en el empirismo, el único conocimiento que importa es para el empirista es aquel que puede ser formalmente medido o verificado, de cierta manera experimentado. ¿Ok? Para los empiristas, la idea de experimentar, por ejemplo, el dolor era algo interesante para nuestro conocimiento y el conocimiento de lo que hay ahí, ¿no? De este tipo de cosas para nosotros empezar a formar el conocimiento. Si nosotros no tenemos, pues, la idea del conocimiento o nosotros no podemos explicar este conocimiento, no podemos decir que el conocimiento existe si no hemos tenido esa experiencia. ¿Ok? El método de inducción es muy importante en este momento porque pues para los empiristas era muy importante empezar a reconocer este tipo de cosas, que la experiencia podía darte ese conocimiento. Si lo recuerdan muy bien, con el racionalismo, la razón era quien les daba pues el conocimiento. En este caso, pues el empirismo quiere decir que el conocimiento viene de la parte de la experiencia, nada más. No hay otro momento en donde podamos tener o adquirir conocimiento si no es a través de la experiencia. Ahora bien, en este caso hay muchos autores que también son muy controversiales dentro de pues, la historia de la ciencia política e incluso de la economía, pero en este caso hablamos desde un espectro amplio, desde las ciencias sociales. Berkeley, Hume, Hobbes y Locke. ¿Ok? Si nosotros podemos notar aquí, solo puse un autor. Este autor es Hume, cual considero que es uno de los más importantes que, pues, para el empirismo formó, ¿no? Que el empirismo nos dio. En este caso, pues Hume nos dice que las ideas innatas no existen, ¿ok? Que, por ejemplo, nosotros no heredamos ni nacemos con conocimiento, sino más bien
que nosotros empezamos a formular nuestro conocimiento a través de la experiencia. Como es que un bebé, por ejemplo, empieza a formar experiencia, ¿ok? Ahora bien, el comportamiento mental está gobernado por la costumbre. Esto quiere decir que nuestro comportamiento está mediado por esta costumbre. Si nosotros estamos acostumbrados a algo, entonces lo hacemos, ¿ok? Entonces, hay una distinción entre impresiones vividas y fuertes y las sensaciones directas o ideas, que son copiadas de las impresiones, ¿ok? Es muy importante reconocer esta idea, ¿ok? Hay una distinción entre impresiones vividas, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros podemos experimentar, ¿ok? Incluso cómo nosotros podemos recibir noticias lo más lamentables posible y cómo nosotros las manejamos. Y las sensaciones directas o ideas, ¿ok? O esas fantasías que nosotros llegamos a tener, por ejemplo, y cómo nosotros a través de estas fantasías y con las experiencias vividas podemos formular un pensamiento distinto, cómo incluso nosotros podemos reflexionar. Este era como el campo de la reflexión, cómo lo ya vivido y lo que posiblemente podría ser una fantasía, lo podemos juntar para que pues podamos manejar mejores situaciones o mejor una situación. Y bueno, en este caso también un dato bastante curioso es que pues Hume era un sentimentalista, como algunos de sus colegas escoceses que sostenían que la ética estaba basada en los sentimientos morales antes que principios morales abstractos. Esto quería decir que pues, no solo la ética estaba basada en pensamientos abstractos, si lo recordamos bien, la ética es fundamental para el comportamiento humano, ¿ok? Son como reglas implícitas que nosotros no creamos, pero que pues están bien para nosotros y mejoran pues nuestra estadio o nuestra estancia en algún lugar. Si lo tomamos desde ahí, entonces nosotros teníamos, o bueno, desde Hume, la idea de Hume era que pues nosotros no éramos alguien que consumía ideas abstractas, ¿no? Que por ejemplo, yo quiero que pues una persona llegue y me lave los tenis porque pues eso dice la ética. No, más bien provenía del sentimiento del estar bien con otros y que el otro esté bien conmigo. ¿Para qué? Para crear una serie de reglas bastante, pues, implícitas, que no tenían que estar escritas, que no tenían que, pues, provenir de alguien con autoridad, sino más bien que provienen directamente de la sociedad para que nosotros empecemos a dar mejores resultados como sociedad, como convivencia, como un todo, ¿ok? Como un equipo, por así decirlo. Entonces, pues bueno, aquí viene pues lo interesante o la parte interesante. Bueno, en este caso vemos al racionalismo y el empirismo desde puntos de vista diferentes. Son puntos de vista que se contradicen, ¿no? En este caso es una teoría basada en las afirmaciones de la razón, es una fuente de conocimiento humano, ¿ok? O bueno, aquí la razón es muy importante en el racionalismo. En el empirismo es la experiencia, ¿ok? La intuición, en este caso, el racionalismo cree en la intuición, pues el empirismo no cree en la intuición, ¿ok? Ahora bien, las ideas innatas, si bien lo recuerdan, pues los individuos tienen conocimientos innatos, ¿ok? Conocimientos que nunca fueron, o bueno, que son de cierta manera hasta heredados. Y bueno, en el empirismo no, en el empirismo somos una serie o una caja que pues se va llenando con conocimiento, ¿no? ¿A través de qué? De la experiencia, ¿ok? Por lo tanto, no tenemos pues un conocimiento innato, por así decirlo. ¿Aquí de dónde viene el conocimiento? ¿Ok? Ya lo dijimos, aquí de la razón, ¿ok? La razón es muy importante y la lógica, ¿ok? Una de las lógicas que en ese momento pues se estaba dando cuenta era su lógica matemática. La lógica matemática era muy importante para pues los racionalistas en este caso, ¿ok? En este caso también el empirismo, en el empirismo la experiencia, el conocimiento viene de la experiencia y la experimentación, ¿ok? Que no puede ser atribuida este conocimiento si no hay una experimentación como tal, si no hay pues este conocimiento comprobado incluso, ¿ok? Los principios clave, ¿ok? Vamos de la deducción al conocimiento innato y la razón, ¿ok? En este caso el empirismo es la inducción y la experiencia sensorial, ¿ok? De lo particular a lo general y de lo general a lo particular.
Si bien lo reconocen, entonces la inducción y la deducción son muy importantes incluso para pues nuestras ciencias sociales e incluso para nuestras propias deducciones. Bueno, y con esto hemos concluido, ¿ok? Espero con esto pues hayamos entendido qué es la ciencia, para qué funciona la ciencia y sobre todo pues con esto podamos comprender el tema, ¿ok? Recuerda, aquí no hay ninguna duda o esperemos no nos quedemos con alguna duda. Si nos quedamos con alguna duda, no olvides consultarme. Para eso estoy yo, para ayudarte, para poderte explicar acerca de todo este pequeño universo de lo que es las ciencias sociales. Hasta luego.